Hola, soy Mauricio José Suárez. Estamos grabando esto a las 20 horas con 4 minutos del día 4 de octubre. Están caídos WhatsApp, Instagram y Facebook y hay un caos entre muchísimas personas que dependen enormemente de estos medios. Hemos creado una enorme dependencia respecto a las redes sociales y yo no lo digo como crítica. O sea, dependemos del agua para sobrevivir, dependemos del alimento, dependemos de la ropa, dependemos de una serie de servicios, dependemos de la medicina y por lo tanto yo no veo nada de malo en particular que dependamos también de las redes sociales que hemos creado como una nueva forma de comunicarnos entre nosotros y de ser nosotros mismos. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, quiero hablar un poco de la evolución de este canal, de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado y de lo que está por pasar, porque estamos al borde de tener 100,000 suscriptores. La mayoría de las personas cuando vean esto ya habremos pasado los 100,000 suscriptores. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, este canal no comenzó como un canal como este canal, se hizo una suscripción de YouTube para subir una serie de fotografías de un proyecto de fotografía de desnudo que había yo hecho con 4 modelos que interpretaban las mismas poses a su manera y luego las hacía yo cuadrípticos donde se comparaba cómo cada una de ellas interpretaba esa pose. La exposición resultante se llamó Ellas y yo le puse la música que de algunas de las canciones que hicimos, Toño Malpica en la música y yo en la letra, y nuestro grupo Transfusión interpretó, y puse la música de Transfusión con esa pequeña demostración de lo que era la exposición fotográfica de desnudo que hice con el nombre de Ellas. Luego subí algunas cosas de la Semana Negra, como aquella vez que metí un circo dentro de la Semana Negra y para la inauguración hice un desfile por todo Gijón con elefantes y camellos y jirafas. Aquello fue terrible. Hay gente que todavía se acuerda de mí por eso. Finalmente, en noviembre de 2009, concebí la idea de este canal e hice el primer video. Explicaba precisamente por qué este canal se llama El Rey va desnudo. No es que yo sea el rey, ni que yo vaya desnudo, ni tengan ustedes por qué tener miedo de que me vaya a desnudar, sino que este canal es el niño que grita El Rey va desnudo en aquel viejo cuento de Hans Christian Andersen, que era el traje nuevo del emperador. El niño gritaba, el emperador va desnudo. A mí se me hizo que tenía demasiadas sílabas. El rey va desnudo, me bastaba para decir qué hace este canal. Este canal señala charlatanes, embusteros, engañabobos, vendedores de patrañas, vendehumos, jefes de la camama, reyes de la mentira, y dice: no es cierto, el rey va desnudo. No hay traje allí, no hay curación allí, no hay magia allí, no hay ovnis allí, no hay poderes extrasensoriales allí, no hay misticismo que valga allí. Y lo primero que hice en el canal fue tratar de hablar principalmente de ateísmo y antirreligionismo, críticas a la religión, porque nadie hablaba de eso en YouTube en español. Hoy hay montones de canales y hay podcasts a los que me invitan y hay gente que hace sus propias cosas y hay gente que me copia incluso. Pero en 2009 no había nada. Esto existía evidentemente en YouTube en inglés, pero no lo había en español. Yo decidí que alguien lo tenía que hacer y como nadie parecía estar por la labor, lo empecé a hacer yo. Y empecé a hablar de ateísmo, de críticas a las religiones, sobre todo dirigiéndome, como siempre lo he hecho, a los jóvenes que en un momento dado descubren que les cuesta trabajo creer todo aquello que les ha enseñado en el catecismo o en la iglesia o su familia y se sienten enormemente solos. También para ellos escribí el libro No por Dios, ateísmo para principiantes. La idea es que quede claro que aunque no estamos a veces en las primeras planas o nunca estamos en las primeras planas de los diarios o en las grandes tertulias televisivas, los ateos estamos allí, somos buenas personas y ser ateo está bien. Y no tiene nada de malo, y no te preocupes, si eres ateo no pasa absolutamente nada. Ese era el mensaje original. Pero mi interés de toda la vida había sido, por un lado, la divulgación científica y, por otro lado, la divulgación del pensamiento crítico. El pensamiento crítico comienza, si ustedes quieren, con los griegos, y comienza con los filósofos presocráticos, con gente como Heráclito o Demócrito, pero adquiere verdaderamente su solidez a partir de la revolución científica, porque hasta ese momento
el ser humano siempre se había enfrentado al universo con la cabeza bajita, así como, usted no se vaya a enojar, señor universo, pero quiero saber cosas. Cuando digo señor universo, quiero decir no se vaya a enojar usted, Zeus, Ra, Amón, Atón, Baal, Ishtar, Jehová, Alá, todos los dioses que hemos inventado los seres humanos, que finalmente se consideraban los amos del universo, y entonces al enfrentarse al universo pues tenía que pasar por la aduana controlada por Dios. Decía, oye, perdone, estoy tratando de ver si la Tierra es esférica o es una esferoide o es plana, pero no se vaya usted a molestar y me vaya usted a condenar al fuego eterno. O en el caso de los creyentes en las religiones orientalistas, pues que el karma se las cobrara después en unas reencarnaciones en condiciones aterradoras y horrorosas, que finalmente es otro castigo de infierno, aunque con caducidad, digamos, más cercana que la de los infiernos cristianos. Como fuera, yo lo que quería decirles a los jóvenes era que se valía ser ateo y que las críticas a la religión, las críticas a los libros sagrados, y principalmente la Biblia, porque es el que yo conozco, porque es en el que a mí me criaron como católico, son perfectamente válidas y no tiene uno por qué temerles, y puede uno retomar el pensamiento crítico y mirar al universo de frente. Pero no solo en religión, en todo lo demás. Y todo lo demás significan las afirmaciones pseudocientíficas, las afirmaciones sobre lo paranormal, las afirmaciones sobre misterios insondables que resultan ser charcos de poquísima profundidad, pero que se han enturbiado para que parezcan profundos. El lago Ness, el monstruo del lago Ness, y era un modelo de este tamaño con submarino de juguete. El pensamiento crítico que es aplicable a lo que te venden, a lo que te dicen que va a ser tu automóvil. Este automóvil puede darle a usted 100 kilómetros por litro. No les creas, no es posible. Basta aplicar el pensamiento crítico y un poco de conocimiento. Aplicar el pensamiento crítico para buscar información, para informarte de que eso no es cierto. De lo que compramos, de lo que nos venden, de la medicina, de las pseudomedicinas, de los embustes, etcétera, etcétera. En todo eso se aplica el pensamiento crítico. Y entonces el canal empezó a ampliarse hacia esos otros espacios, pero era un diario personal prácticamente, con muy poquitos espectadores. Y la cuestión estalló un día que hice un video sobre un señor que de muy buena voluntad probablemente raspaba una manzana, y el polvito blanco que salía del raspar con una navaja la piel de la manzana lo trataba de quemar, y él decía que era petróleo y que había descubierto que la gente le echaba petróleo a las manzanas para matarnos. Y mucha gente se lo creyó. Ese video se volvió viral y entonces yo le respondí diciéndole, pues eso es una manzana. Y lo que tiene es cera, todos los vegetales están recubiertos de cera, se recubren de cera para mantener su humedad interna y para defenderse de ataques como los de hongos y parásitos e insectos y demás. Y de pronto tenía yo 100,000 visualizaciones de ese video, y entonces dije, hombre, se puede llegar a un público. Yo siempre había sido periodista y siempre había escrito libros y tenía mis limitaciones. Yo sabía que llegaba a 2,000, 3,000 personas con mis libros. Ese es el tiraje promedio de los 17, 18 libros que he escrito. Y luego estaba el hecho de que pues, aquí no sabía uno a cuánta gente llegaba, pero cuando tienes 100,000 visualizaciones estás llegando a gente. Entonces empecé a darle mayor valor de producción al canal. Empecé a comprar una cámara mejor, tener un poco mejor sonido, micrófono, empecé a hablarle directo a la cámara, etcétera, etcétera. Lo que se hace cuando se da precisamente valor de producción a algo, y a tratar más temas, porque, insisto, el pensamiento crítico se aplica a absolutamente todo, y gente dispuesta a engañarnos hay en todos lados, en absolutamente todo, desde vendedores de Amazon hasta vendedores de telepatía o de experiencias místicas maravillosas. Y yo tengo una ventaja: yo soy inchantajeable, no tengo secretos horrorosos que me puedan descubrir y me hagan callar, y yo siempre he vivido de otra cosa. Siempre que he hecho periodismo he vivido de otras actividades. He escrito para empresas, he hecho audiovisuales y vídeos para empresas. Ahora soy traductor, me dedico fundamentalmente a la traducción técnica, hago muchísima traducción médica y mecánica, de corrugados y de cosas así que pueden sonar muy aburridas, pero donde uno además aprende muchas cosas. Y vivo de eso. Entonces en el periodismo siempre he podido ser libre, como no lo eran mis compañeros en México, que tenían que
a veces que decir lo que el entrevistado quería que se dijera, porque el entrevistado les iba a dar un dinero que necesitaban por los salarios eran bajísimos. Yo soportaba los salarios bajísimos del periodismo porque le dedicaba la mitad del día y la otra mitad del día la hacía yo de comunicación de otro tipo. Y aquí ha pasado lo mismo. Yo me dedico a la traducción, digo, pero el canal ha ido creciendo, las necesidades del canal han ido creciendo. Yo me alejé un poco de la fotografía y mi estudio de fotografía de aquel entonces se acabó convirtiendo en un estudio de vídeo. Y ese estudio de vídeo luego se convirtió en que es exclusivamente de vídeo. Aquí prácticamente no se toma fotografías. Y empecé a soñar con un mejor canal. ¿Qué quiere decir un mejor canal? No quiere decir que yo gane millones con esto. No tengo ni el estilo ni las características de quienes tienen millones de visualizaciones y millones de seguidores y ganan efectivamente millones de euros al año. Millones de euros al año. Los que se van porque les cobran demasiados impuestos, porque ganan millones, no ganan lo que ganamos los seres humanos normales. Pero empecé a monetizar el canal, es decir, a ponerle anuncios. Yo sé que son a veces aterradores. Luego, claro, como el tema es astrología, entonces hay un anuncio de astrología antes del vídeo. Bueno, ni modo, así funciona. Sobre lo que no tengo control, no lo tengo, pero sobre la información que damos en el canal, sí. Nadie me puede decir cómo hacerlo, nadie me patrocina para decir lo que no quiero decir, nadie me patrocina para no decir lo que quiero decir. Soy bastante libre en ese sentido. Pero con lo que hicimos, abrir una cuenta de Patreon y la monetización del canal, pues hemos ido empezando a cubrir los gastos que genera esto es un alquiler, esta cámara cuesta dinero, este ordenador cuesta dinero, el nuevo micrófono que luego tenía un problema y entonces necesitaba también una tarjeta, pero además de la tarjeta necesitaba esta cosita que es un preamplificador, y en fin, todo, y el teleprompter, cuando a veces tengo guiones muy detallados, que leo teleprompter, esto es un secreto para nadie, en fin. Y empecé a desarrollarme y a darme cuenta de que se podía utilizar como forma de enseñanza, como método de educación real para miles de personas, lo que yo contaba en Internet, lo que yo contaba en YouTube. Y lo quiero seguir contando. Y al llegar a 100,000 espectadores, a 100,000 suscriptores, y por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Llegar a 100,000 suscriptores no es forzosamente solo el ego. Uno tiene su ego, qué bien, llegué a 100,000. Pero también cambian las cosas para los canales. Es decir, se recomienda más un canal de alguien que tiene 100,000 suscriptores que alguien que tiene 2,000 suscriptores. Se recomiendan más los canales que tienen muchos me gusta. Luego por eso uno tiene que estar con la lata. Ay, pónganle me gusta si les gusta. Porque es una forma de que se recomiende más y se llegue a más gente. Y aquí vamos a lo más importante, hablando de la dependencia que tenemos respecto de las redes sociales. Lo importante del canal no soy yo, esto es evidente. Lo importante del canal es lo que aquí se cuenta y la forma en que aquí se cuenta. Hay muchos canales que cuentan cosas, a veces parecidas a lo que yo hago, pero que tienen compromisos o quieren quedar bien con alguien. Y entonces limitan o cambian o alteran o moderan su mensaje de acuerdo a las necesidades de sus patrocinadores o de la gente con la que quieren quedar bien, que quieren que les dé un empleo, que quiere que los invite a la tele, que quiere que los convierta en cantantes de éxito, qué sé yo. Yo no tengo nada de eso porque soy bastante poco avaricioso en ese sentido. Yo digo lo que creo que debe ser dicho y lo digo con absoluta libertad porque no estoy quedando bien con nadie más que con quienes necesitan la información que doy. Y pongo ejemplos. Yo conozco canales, no voy a dar nombres, que se han lanzado en contra de cierta forma de gobierno durante muchos años. Esto está muy mal. Y el día que esa forma de gobierno empieza a tener éxito, empiezan, bueno, pero esto igual no está tan mal. O hay un charlatán en particular, alguien que puede ser muy poderoso y muy rico. Los charlatanes son poderosos y ricos, los Iker Jiménez, los Enrique Corberá, los Josep Pamias, gente de mucho dinero. No son pobres gatos aldeanos como yo y probablemente la mayoría de quienes me siguen.
Entonces, claro, la gente quiere quedar bien con Pami, eso quiere quedar bien con Iker Jiménez. Y, ay, mira qué bonito eres, qué simpático eres. Y entonces no voy a decir ciertas cosas para no molestarte, porque igual tú me puedes invitar a ganar dinero contigo, o a ser famoso, o a tener más público, cosas por el estilo. El público que yo tengo lo tengo siendo como soy. Soy brusco, soy duro, soy exigente. No me gusta contar mentiras. Cuando me equivoco lo reconozco y no pasa absolutamente nada. Pero tampoco hago un vídeo diciendo, fulano de tal me ha descubierto que me equivoqué en tal cosa y entonces, pido muchísimo perdón y vamos a hablar de lo maravilloso que soy porque reconozco mis errores. Me soy Mauricio esto. Claro, fue el otro día. Hablábamos de la Hitlerjugend, de las juventudes hitlerianas, y yo le puse diéresis a la U de Jugend. Y alguien me dijo, oye, Jugend no lleva diéresis. Yo estaría seguro que sí. Si Junge, que es joven, yo tenía un amigo al que le llamaban Junge, que era una familia alemana, llevaba diéresis, no la llevaba. Entonces Jugend tampoco, no la llevaba, la borré, la quité, le dije, ya, corregido, muchas gracias, punto. Si los errores tampoco son para hacerlo a uno famoso ni maravilloso, los errores son para corregirse y ya. Lo que yo cuento aquí creo que es importante por eso, porque se habla con libertad y lo toco tratando de ser lo suficientemente ecuánime. ¿Quieren vídeos que digan que el Che Guevara fue lo más maravilloso del mundo, la esperanza de América Latina, el héroe absolutamente de mármol? Ay, a tutiplén. ¿Quieren vídeos donde digan que un asesino desgraciado, infeliz, que no tenía ni una sola cosa buena? Pues también los hay. ¿Quieren un vídeo donde se trata de analizar objetivamente quién era y cómo era, con una visión periodística, independientemente de mis opiniones personales al respecto, tratando de dar la información que ustedes tienen que tener? Entonces hay un vídeo que hice sobre ese tema y sobre otros muchos temas. Puedo ser muy duro, puedo ser muy cortante, puedo ser muy exigente. A los tontos no los tolero, y a los listos, estos que hacen preguntas sesgadas. Oye, ¿y tú por qué no haces esto? Y ya saben que voy a contestar tal cosa y entonces me van a entrar a matar con otra cosa. Ese tipo de bobadas retóricas jesuíticas infantiles, pues francamente a mí no me divierten y no les entro. Pero creo que se trabaja la información con seriedad, se trabaja la información de la manera más completa posible, que se trabaja la información sin tratar de convencer a nadie de algo, incluso de lo que saben que yo puedo estar convencido, como es el caso de mis creencias religiosas, mis creencias paranormales o mis posiciones políticas. Pero independientemente de eso, creo que trato de presentar datos que le valen a la gente, que le importan a la gente. Ese es el valor de este canal, no yo, sino la forma en que nos aproximamos a los temas. Vamos a llegar a los 100,000. Cuando lleguemos a los 100,000 vamos a hacer un streaming impromptu, así, cuando nadie se lo espere. Me vengo corriendo al estudio y inicio un streaming diciendo ya somos 100,000. En este momento somos, les voy a decir exactamente, en el momento en que hago este video, somos 99,330 suscriptores y están siendo más o menos 150 diarios, así que en unos 6 días por ahí puede ser que lo tengamos. Este canal está para dar información, está para dar esos datos que no le dan los que quieren obtener de usted otras cosas aparte, que quieren convencerle, que quieren que juegue usted en su equipo, que quieren que piense usted como ellos. A mí me vale con que la gente piense, porque la mayoría de la gente no está pensando porque no le han enseñado a pensar. Y esto no los disminuye, pero los convierte en víctimas de quienes hablan más bonito, de quienes les cuentan mejores cuentos, en las pseudomedicinas, en las yo te curo el cáncer o en el yo voy a arreglar el país en 2 patadas. Lo único que tienes que hacer es votar por mí, porque todos los problemas se resuelven muy sencillamente. Sé que la realidad es más compleja de lo que nos suelen decir y me gusta presentar la realidad compleja en este canal y para eso es. Así que me va a dar muchísimo gusto tener 100,000 suscriptores, pero me va a dar muchísimo más gusto que les sirva lo que estamos haciendo, y fíjense, voy a acabar. Me va a dar mucho más gusto que les sirva lo que estoy haciendo, me va a dar mucho más gusto que lo recomienden a quienes creen que le puede ser útil tener esta información y seguir creciendo y seguir viendo si este canal puede ayudarnos a comprar más tiempo que necesito comprar para tener mejor equipo, para dedicarle más tiempo a los vídeos, para dedicarle más tiempo a las investigaciones, para dedicarle más tiempo a la edición, para tener mejores efectos, para tener mejores valores de producción.
para comprar mejores aparatitos, para que ustedes vean algo mejor, aunque siga siendo yo igual de viejo y feo que soy hasta la fecha, lo siento. Y hablo muchas veces en plural porque es la costumbre, pero miren, este canal es el canal de un solo hombre. Yo no tengo quien haga vídeo, no tengo quien haga audio, no tengo quien haga la iluminación, no tengo quien me haga el maquillaje y la ropa, no tengo quien me haga el peinado, no tengo quien edite, no tengo quien diseñe demasiadas cosas. Hay gente que me ha ayudado con los diseños recientemente, hace muy poco tiempo tengo un poquitín de ayuda, pero básicamente este es el canal de un solo hombre. Así me gusta hacer las cosas porque me gusta tener el control absoluto de lo que hago. Y lo que necesito ahora, por supuesto, es el apoyo máximo de todos quienes creen que esto sirve de algo. Quienes creen que no sirve de nada, no se preocupen ustedes, hay millones, pero literalmente millones de canales de YouTube donde ustedes podrán encontrar las tonterías que los hacen felices. No se preocupen y nadie los va a echar de menos. Y a los demás, gracias por estar, gracias por haber estado, gracias por seguir estando, gracias por traer a sus amigos, gracias por traer a la familia, gracias por difundir lo que se cuenta aquí, entre quienes puede resultarles útil lo que se cuenta aquí, que es en realidad mi máxima satisfacción, ya que todo lo demás viene por añadido. Muchas gracias. Vamos hacia los 100,000 y después de los 100,000, vamos hacia los 200,000, ¿no cree usted?